Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casa. Bienvenidos a otra clase de catecismo. Y el día de hoy veremos la comunidad vive la Pascua de Jesús. Para comenzar, iniciaremos con una pequeña oración, rezando un Padre Nuestro. Nos disponemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojitos y las manos juntas y rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora iniciaremos con un pequeño video con una introducción y la profe ahorita nos explicará sobre el tema. Comencemos. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas y hasta resucitar muertos. En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo. ¿Estos vienes? Y le dijo a dos de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho, hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, es Jesús. Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganle a la casa que entre. Vayan con el dueño y díganle, ¡hola! El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena.
Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo: tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo: tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me traicionará. Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo: ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo: ¿seré yo? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó: Maestro, ¿quién es? Él le respondió: a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús, y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo: una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo:
él de verdad era el Hijo de Dios. Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, las mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. No teman, dijo el ángel. Él ya no está aquí. Ha resucitado. Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que han visto y escuchado. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. ¡Sí! Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es Pascua? Bueno, pues Pascua, la palabra Pascua, significa el paso del Señor. Y es una celebración que los israelitas hacían desde mucho antes de que Jesús viniera al mundo, de que Jesús naciera. ¿Y qué celebraban? Pues celebraban que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, había sido liberado de Egipto. Cuando, no sé si se acuerdan, que Moisés liberó al pueblo, que hasta cruzaron el mar se dividió y lo cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Pues desde entonces se celebraba la Pascua. Espero que hayan puesto mucha atención en el video, porque lo que acaban de ver es una historia de amor. Es la historia de amor más hermosa del mundo, es la más importante de nuestra vida, ya que es la historia de nuestra salvación. Y es que nosotros los hombres, todos los seres humanos, somos hijos de Dios. Dios nos creó como sus hijos y nos hizo a su imagen y semejanza. No nos hizo unos animalitos, no nos hizo unos perritos, no. Somos hombres, hijos de Dios. Pero Dios pues estaba triste porque nosotros pues nos portamos mal a veces. Entonces, al portarnos mal y al hacer cosas malas que le desagradan a Dios, eso nos hace separarnos mucho de Él. Y Dios no quiere que ningún alma se pierda. Él quiere que todos subamos al cielo algún día y estemos con Él para siempre. Entonces Dios pues no quería que ningún alma se perdiera. Entonces tanto nos ama que nos mandó a su Hijo único, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y así poder nosotros subir al cielo algún día. Pero para esto, mis niños, para nosotros poder subir al cielo, es necesario que estemos arrepentidos de todo lo malo que hayamos hecho, de pedir perdón a Dios y pedir perdón al prójimo si es que hemos dañado a alguien. Si nos peleamos con la hermanita, con el hermanito, con la prima, si le hablamos mal a nuestros papás, si les gritamos, si los desobedecemos, hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón y arrepentirnos de todo lo malo. Si papá, perdóname por no hacerte caso el otro día, mamá, perdóname por desobedecerte, por no querer hacer los quehaceres de la casa, no querer ayudar, no querer hacer mis responsabilidades como tareas, como atender mi cama, hacer mi cuarto, etcétera. Todo lo malo que hagamos, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. En el video, mis niños, vimos cómo Jesús entraba triunfante a la ciudad de Jerusalén.
Desde ahí nosotros celebramos ya, desde el domingo de Ramos, es cuando conmemoramos su entrada triunfante. Es por eso que muchos de ustedes pusieron a lo mejor palmitas en sus hogares, recordando cómo Jesús entraba y todos sus discípulos, los apóstoles, que son estos que se ven aquí arriba, que están con él en la última cena, entraban con él, adoraban a Dios y cantaban alabanzas y tenían el lema de ¡Viva Cristo Rey! Que ese lema, mis niños, también nosotros tenemos que apropiarnos de él en la vida y decir con orgullo ¡Viva Cristo Rey! ¿Vieron los milagros que hacía Jesús? ¿Qué vieron? A ver, ¿cuántos milagros hizo? Más o menos, ¿de cuáles se acuerdan? Yo vi que sanaba enfermos, vi también incluso que revivía personas que ya habían muerto. Hubo muchos milagros que Jesús hizo mientras estuvo aquí con nosotros en la tierra, porque el poder de Dios no se imaginan lo inmenso que es. No existe nada que Dios no pueda hacer. Por eso, mis niños, si ustedes necesitan algo, pídanle a Dios que los ayude. Les aseguro que Él siempre, siempre los va a escuchar. Si se les atora la carreta en algo, si no entienden su tarea, si no comprenden muchas cosas que están pasando en su vida, ustedes acudan a Dios. Él siempre los va a escuchar y tengan por seguro que siempre, siempre va a estar para ustedes. Y bueno, volviendo al video, ¿vieron todo lo que sufrió Jesús? ¿Verdad que sí? Fue mucho, ¿verdad? Le azotaban, lo humillaban, lo torturaron hasta morir, lo crucificaron en la cruz, sufrió mucho, pero pues todo eso tenía que ocurrir para que se cumpliera la palabra de Dios. Ya Dios había dicho cómo iban a pasar las cosas, y Jesús, con todo el amor que nos tiene, Él aceptó el sacrificio. Jesús murió en la cruz por nosotros, pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasó? Al tercer día Jesús resucitó. Jesús está vivo y todavía en la actualidad Él vive, Él no está muerto. Y es actualmente lo que nosotros celebramos en Pascua, que Jesús está vivo, que se quedó con nosotros a través del pan y el vino, que es el sacramento de la Eucaristía. Y Jesús no está muerto y prometió estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Así que, mis niños, hay que estar felices, hay que estar contentos, porque tenemos a Jesús para siempre. Y bueno, como nos explicó la profe Dora y vimos el video, Jesús le dijo a sus amigos que se acercaran los momentos difíciles, pues ya sabía a lo que Él venía. Y después de terminar la última cena, Él se fue al huerto de los olivos y se llevó a 3 de sus amigos, que eran Pedro, Juan y Santiago. Fue al huerto de los olivos para orar, porque pues tenía miedo, porque ya sabía que se iba a entregar por nosotros para salvarnos. Entonces, en el huerto de los olivos, le pidió a sus amigos que oraran y velaran junto a él, y le dijo a sus discípulos: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Pues Jesús tenía miedo, sentía dolor porque su muerte ya estaba cerca. Y así como cualquier persona, como nosotros, cuando uno sabe que está a punto de morir o algo, pues se siente triste o se siente a veces el miedo. Pues así como cualquier otra persona, Jesús sentía esos mismos sentimientos, esos mismos dolores. Y así como los discípulos, nosotros también estamos llamados a acompañar a Jesús en los eventos de su pasión y muerte. Pues como sabrán, el Vía Crucis está dividido en 15 estaciones que nos van explicando cada paso de la muerte de Jesús. Y para finalizar, vamos a ver un video de las estaciones que nos las van a explicar, y vamos a acompañar a Jesús orando y reflexionando sobre este momento. Así que
terminamos con esta. Pongan mucha atención, por favor. Hola amigos, Catholic Kids está de vuelta y esta vez para hablarles acerca de el Vía Crucis. En primer lugar, debemos saber que Vía Crucis significa camino de la cruz, porque se nos narra poco a poco todo lo que Jesús pasó hasta llegar a su crucifixión. El Vía Crucis se dividió en estaciones o partes del Vía Crucis, así que vamos a verlas una por una. Primera estación, Jesús es sentenciado a muerte. Después de que el pueblo pidiera a gritos que crucificaran a Jesús, Pilato decide entregarlo a la gente, lavándose las manos como una forma de decir que él no tenía nada que ver con la muerte de Jesús. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Ya condenado a muerte, obligan a Jesús a cargar una cruz pesadísima, la cruz en la que poco después iba a ser crucificado. De esta manera, inicia su camino hacia el Calvario, el lugar en el que moriría. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Jesús, muy debilitado por la sangre que había perdido al ser golpeado constantemente, no soporta el peso de su cruz y cae por primera vez.